La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Muy buenas tardes, amigos de Operaire. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nuestro programa número... ¿Qué número? 789. ¿Qué tal? Ya estamos casi en el 780. Bueno, hoy tenemos un lujo que no todos se pueden dar. Ahí, por supuesto, a quien le agradezco muchísimo su presencia. Nada menos que contamos con Mónica Ferracani. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tanto tiempo. Menos mal Sí. que la tecnología nos acerca un poquito, ¿verdad? Hace bastante que no estamos en contacto. Pero bueno, es una alegría tenerte en el programa. Realmente me da muchísimo gusto volver a verte, sí, después de tanto tiempo. Y sobre todo en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Contanos un poco cómo lo estás pasando, qué posibilidades estás teniendo, si es que existe alguna. Sí, la verdad que las posibilidades comienzan a hacerse posibles y de repente viene, bueno, esta nueva ola que transforma todo y hace que todo vaya para atrás. No sé, yo tengo por el Colón programado un Pagliacci para julio de este año en forma de concierto, y también streaming. Podría ser que vaya, no sé, veremos de aquí a allá cómo anda el tema de las vacunas y cómo anda el tema, bueno, de los contagios. Siempre dependemos de eso, pero en realidad todo es programado, pero nunca hay mucha certeza de lo que se pueda llegar a hacer. Así que bueno, estamos a partir de eso pendientes, digamos. Con respecto al resto, todo quedó en stand-by. La última vez que hablé con las autoridades del teatro, bueno, con el tema del Nabucco, que quedamos a 10 días del estreno o menos. No, creo que una semana. Me dijeron que bueno, que estaba reprogramado para el 2022, después que pase la pandemia, pero bueno, hay que ver si se reúne todo el elenco otra vez, cómo sería todo eso. Sí, es todo un despelote. No sé si el Colón nos suspendió en principio los conciertos que tenía programados, porque había arrancado con una temporada, es decir, no de ópera, pero sí desde el punto de vista, aparecía una temporada del coro, y en el coro aparecían algunas cosas, pero creo que está cortado ahora de vuelta. Así que no sé, esperemos tener novedades, seguramente mañana me enteraré. Y después, bueno, hay algo que a mí me resulta fantástico, que es la maravillosa carrera que estás haciendo. Tuve oportunidad de ver muchas cosas tuyas que no las pude ver presencialmente en YouTube, incluso bajé algunas áreas espectaculares. Y de todas esas áreas, te comento, es difícil encontrar una cantante que interprete de la manera en que corresponde las distintas personalidades que te tocó actuar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una gran diferencia entre la Lady Macbeth y la Violeta de Traviata. Son cosas que uno piensa que no tienen nada que ver y realmente son cosas tan distintas a las que cuesta mucho adaptarse. ¿Cómo? Vamos a hablar un poquito de Macbeth, porque Macbeth es la única ópera de Verdi basada en Shakespeare que todavía no pude hacer, que la estoy estudiando.
espero en algún día poderla hacer, ¿viste? Y contar contigo, porque lo que escuché y vamos a escuchar me pareció maravilloso. Muchas gracias. No, realmente te lo mereces. Y contanos un poco cómo es esto de adaptarse a cada uno de estos personajes. Bueno, lo de Lady Macbeth fue bastante curioso porque digamos que yo comencé a hacer un giro, primero con vos, con Aida, ahí comencé, digamos, a hacer un giro en mi carrera y a abordar otro tipo de repertorio. Lo de Traviata, bueno, la canté toda mi vida y la sigo cantando hoy en día, es una cosa que me queda muy fácil. Y de una cosa vino la otra, de Aida pasé por Átila, después me ofrecieron hacer Nabucco, que la primera vez que la hice fue en Uruguay, en el Solís, y después el mismo director, Oloyoy Agorre, me convocó para hacer Lady Macbeth. Y realmente, bueno, yo la había probado en su momento porque me habían comentado y después pasó y la comencé a estudiar y realmente me resultó, desde el punto de vista musical, si bien tiene momentos de dificultad, digamos que yo creo que como pasé por esas otras óperas, me fue más fácil arribar a Lady Macbeth. Ahora, desde el punto de vista escénico y hacer una mala tan terrible y tan retorcida, me costó muchísimo. Me hizo acordar, mirá vos, me remontó a la época que era muy jovencita y hacía en el Colón los Globolins con Hugo Bidón, y ahí era una ópera para chicos, no tiene absolutamente nada que ver, pero yo era una maestra malvada, una maestra de música que maltrataba a los chicos, y me decía Hugo, vos sos demasiado buena, tenés que ser más mala. Y ya me acuerdo cuando empezamos a hacer la Lady, me vinieron esas palabras de Hugo, porque realmente cuesta muchísimo ser tan perversa, yo diría, más que mala, muy retorcida. Pero bueno, lo fuimos logrando, increíblemente comenzamos por la locura, por el final. Eso lo trabajamos muchísimo y después fuimos a... sí, como viene la obra, digamos, la primera que lee esa carta tremenda que hay que leerla muy bien, Sí. hay que hablar y cantar. Yo creo que eso me ayudó porque, mi papá era coleccionista de películas de Rodolfo Valentino. Y, ¿Qué tal? Mira qué bien. Sí, primero en 8, después en Super 8 se fue pasando, yo fui creciendo, después le puso una banda de sonido, les puso música y después la terminamos doblando. Y yo hacía todos los personajes femeninos, él de voces, y él los masculinos, y nos entreteníamos. Y yo creo que eso me ayudó mucho porque me enseñó a hablar y muchas veces en el Don Bento también tenía que hablar y no me acuerdo de otra ópera más. Entonces, yo creo que eso me ayudó a la hora de hablar. Si bien con mi papá era con un micrófono, acá era a la gran sala, pero creo que me ayudó esa experiencia. Bueno, Lady Macbeth es todo un desafío. A mí me impresionó muchísimo no solo el nivel de calidad con que hiciste el aire y la cabaleta, que es lo que vamos a escuchar ahora, la amplitud y lo parejo del registro, porque no es solo un tema de agudos, es un tema de personalidad de la voz y de los graves. Y Claro. Realmente la parte donde vas a los graves, no hay ninguna pérdida de nada, es maravilloso, me parece fantástico. Muchas Así que si quieren, Fernando, vamos a arrancar. Y después tengo una sorpresa, porque vos sabés que Luciana, que es arquitecta y es escenógrafa, que ha hecho muchos trabajos conmigo, muchísimos, le pedí especialmente, nosotros tenemos una serie de bibliografía que no se consigue más, no sé por qué, que es las comidas referidas a la ópera. Y entonces hay toda una serie de recetas que tienen que ver con las distintas óperas. Y lo que vamos a pasar después, previo a una charla anterior, vamos a pasar una receta de los festines de Lady Macbeth, que tiene toda una serie... Interesante. Es muy... ¿Viste? Me mandan a la cocina. No es así esto, No, yo no te mando a la cocina porque sé que cocinar, odias cocinar. Eso me consta.
Pero bueno, arranquemos con esta maravillosa Lady Macbeth y después seguimos charlando. Fernando, cuando quieras. Tenor. Questo quella per me pari sono a cantare tre d'intorno. Soprano. Barítono. Artigiani in razza annata. Bajos. En fin. Todas las voces y estilos tienen la oportunidad, pero solo una voz es la elegida del mes. Nel dì della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi saltarono sir di cautore. Vaticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.
Al cader de la sera il re qui giunge. Che di? Aprite seco! E l'accompagna la nuova donna è certa. Trovi accoglienza Operaire, gente que hace ópera hablando de ópera. Buenísimo, excelente. Contanos, Luciana. ¿Qué comemos o qué tomamos? No sé. No, comida. Tranqui, igualmente me gustó bastante, estoy tentada realmente a hacerlo, así que, pero bueno, vamos a juntar coraje. Cuando quieras, Fernando. Sapos de bruja. Tanto en Verdi como en Shakespeare, la tragedia de Macbeth se abre con la presentación de los personajes más horribles, aunque también más simpáticos de toda la obra, las brujas, que tienen un papel esencial en la economía del drama. Mientras que al comienzo del drama de Shakespeare encontramos a estas horribles criaturas discutiendo sobre la suerte de la batalla entre Macbeth y el sanguinario MacDonald, que pronto ha de morir, Verdi, con su gusto por la síntesis, prefiere comenzar con la tercera escena del drama. A diferencia del drama de Shakespeare, en la obra de Verdi, además de las tres brujas, nos encontramos también con tres sapos. El timbre siniestramente nasal de la orquesta, con oboe, clarinete y fagot, que hemos oído ya en la obertura, evoca y acompaña las fórmulas mágicas con las cuales comienzan el ritual alrededor del caldero humeante. A estas inquietantes criaturas, poseídas por las fuerzas oscuras del mal, que triscan con los espíritus malignos junto a Satanás, es que dedicamos nuestra receta, los sapos de bruja. Los ingredientes para 6 personas: 300 gramos de marisco variado, como almejas, mejillones, gambas, etc., 150 gramos de champiñones salteados en manteca, medio litro de bechamel, que es como una salsa blanca un poco más espesa, aceite, perejil, un huevo, pan rallado, harina, nuez moscada y una pizca de pimentón.
calentar previamente el aceite en un sartén y echar el marisco con el aceite muy caliente junto con los champiñones ya cocidos. En otro sartén calentar y espesar un poco la bechamel y mezclar en ella los frutos de mar y los champiñones una vez que los hayamos escurrido muy bien. Añadir un poco de nuez moscada rallada, una pizca de pimentón, el perejil picado y sal. Disponer todo en una fuente amplia y dejar que se enfríe. Una vez que se haya enfriado, formar croquetas, enharinarlas y pasarlas por un huevo batido y pan rallado. Freír las croquetas en un sartén grande con abundante aceite caliente. Cuando estén bien crocantes y doradas, escurrirlas y servirlas acompañadas con rodajas de limón. Me falta la bebida espirituosa. Bueno, pero vos querés todo también. Tienes que echarle algo, un vinito blanco, un tinto, algo. Bueno, después lo equilibramos con algún trago o algo como para esta época también. Ya no hace tanto calor tampoco. Bueno, buenísimo, bárbaro. Mónica, contanos un poquito Traviata. ¿Cómo es la experiencia de hacer una Violeta como la que hiciste? Bueno, Traviata fue la primer ópera que hice de repertorio y no la hice en la Argentina, la hice en Colombia, en Bogotá. Increíblemente, ahí fue la primera vez que se me dio esta oportunidad y bueno, es un clásico, es una ópera maravillosa. Es cierto que hace falta varias sopranos. Yo creo que más que varias sopranos, hace falta tener facilidad para la coloratura, que fue lo que siempre tuve, por eso me facilitó para el Macbeth y para hacer, a pesar de que después puedo cantar Aida o puedo cantar Turandot, tengo esa facilidad para la coloratura, entonces hace que el primer acto para mí sea fácil. Y después, bueno, es maravillosa. Ese dúo con el barítono en el segundo acto es fantástico. Me encanta el concertante del tercero. Y bueno, qué decir del cuarto. A la soprano siempre nos gusta sufrir y morir, así que es ideal, porque pasa por todos los estados. Yo tuve la oportunidad en el Colón de ver una cosa que fue realmente fantástica y memorable. Una Traviata con Luisa Sofía. Esto pasó ya hace muchos años. Donde, claro, lo que vos mencionás de las tres sopranos, en el caso de Luisa Sofía, era muy notoria. Entonces, hizo un primer acto donde terminó abucheada. Abucheaba el Colón. Para que eso pase tiene que haber sido horrible. En el segundo acto salió y lo cantó y nadie dijo nada. Pero cuando cantó el tercer acto, el Colón se vino abajo de aplausos. Claro. Realmente la rehabilitaron. Ahí queda un poco en descubierto el famoso tema de la soprano de Traviata, ¿no es cierto? Pero no me olvido nunca, porque fue un cambio del público tan grande que empezaron abucheando y terminaron aplaudiendo a rabiar y gritando bravo y todo, se venía abajo el Colón. Hizo un tercer acto maravilloso. Pero bueno, si te parece, arrancamos con Traviata, creo que es el número 2, Fernando, un área muy difícil, que en general cuesta mucho conseguir sopranos que la canten como está escrita, sobre todo por los filados, y que vos lo hacés maravillosamente bien. Escuchemos entonces el Addio al pasado. Transitabas el dial buscando el sonido de la voz. La voz. La que tantas veces te emocionó. En Operaire, esa voz encontró el camino hasta tus oídos. Operaire, la excelencia de un estilo.
Operaire, simplemente ópera. Bueno, buenísimo. De todos los compositores, ¿con cuál te llevas mejor? Bueno, mis preferidos en general es Verdi y Puccini, digamos, ¿no? Pero también me gustan mucho los franceses. Me gusta Gounod, me gusta Massenet, qué sé yo, no sé. De acuerdo a las posibilidades que la vida y la carrera me dio, pero he estudiado óperas hermosas como por ejemplo La Manon de Massenet, que bueno, no se dio de cantarla, pero me parece una obra maravillosa. Ahí se parece un poco también a La Traviata, que necesitas unas cuantas sopranos. Sí. Y bueno, qué sé yo. Digamos que en realidad, tanto de Verdi, sobre todo, creo que más de Verdi que de Puccini, o más o menos son los que más he cantado. Pero he cantado infinidad de roles contemporáneos, sobre todo en la primera parte de mi carrera, que me convocaba el Teatro Colón, y bueno, y también clásicos, Mozart, me ha quedado siempre muy cómodo, no sé, ya no me acuerdo, he perdido la cuenta, pero digamos que lo que más me han traído satisfacciones ha sido Verdi y Puccini. ¿Y de los contemporáneos, de quiénes has cantado? Mira, sobre todo mucho de argentinos. En mi primera parte de la carrera me la pasé haciendo esos estrenos mundiales con Pompeyo Camps, con Matalón, Martín Matalón, ahora no me acuerdo muy bien, pero han sido varios. Me acuerdo bueno, también he hecho de Ginastera, bueno, la famosa Beatriz Cenci, Ni me acuerdo. lindo de Cartas a Milena en concierto, es una obra maravillosa. No sé, tendría que haber ido a fijarme cuáles eran. No importa. Beatriz Cenci es maravillosa. Bueno, yo amo Ginastera. Y vos sabés que el otro día, revolviendo, encontré una película hecha sobre Bomarzo, pero no como una presentación en un teatro, sino todo un film mezclando cosas contemporáneas con cosas históricas sobre Bomarzo, que realmente me pareció muy, muy linda. Y Beatriz Cenci me encanta, es una ópera que me encanta. ¿Y cómo es la diferencia técnicamente de cantar un Pompeyo Camps a cantar un Verdi? Y es mucho más riesgoso. Hay que tratar porque, a ver, tanto Verdi, sobre todo Verdi, como tiene mucha línea de canto, es como que te va llevando, como yo digo que es un curativo. Uno canta una ópera contemporánea y después tiene que volver a Verdi o volver a Mozart, por si hizo algo mal para volverlo a su eje. Cosa que es riesgoso en los contemporáneos, porque a veces, inclusive mismo en Puccini, hay que tener mucho cuidado porque son por ahí óperas un poco pasionales, sobre todo, por ejemplo, la Butterfly. Es una ópera muy riesgosa, porque es muy dramática, uno se deja llevar, sufre con la protagonista, uno lo tiene adentro y tenés que en algún momento poner un freno porque podés desbocarte y de pronto salirte de tu eje y después cuesta volver a reeducar. Y eso pasa un poco con los contemporáneos, sobre todo cuando uno lo está estudiando, todos esos saltos extraños, extraños, ¿no? Por decir así. Hay que tratar de hacerlo siempre sobre la misma línea, que no se vayan, porque uno tiende a gritar o a hablar fuerte y no a cantar, ¿no? Ese es el gran riesgo de la obra contemporánea. Pero yo creo que si uno la encara de entrada por donde debe ser, después ya camina y va igual. Pero hay que tenerle un cuidado un poco especial. Bueno, buenísimo. Volvamos a Verdi entonces, si te parece. Trovador, el número 3, Fernando, cuando quieras, te agradezco. Grandes figuras que hacen ópera.
es aquí donde puede escucharnos.
ópera y usted, los únicos protagonistas. Bien, excelente, maravilloso. ¿Qué roles te faltaría hacer? ¿Qué roles te gustaría realmente hacer que no hayas hecho hasta ahora? Mira, vos sabés que recién cuando en la cortina pasaban Andrea Chenier, por ejemplo, eso me habían hablado en su momento de hacerla y después, bueno, no sé qué pasó con el teatro argentino, que se cerró, se volvió a abrir. Pero esa es una obra que me hubiera gustado hacer, por ejemplo. O La Manon de Massenet, que la estudié tanto, te hablo de la época de instituto, así que era una alumna. Pero la verdad que me encantó estudiarla. O de pronto, por ejemplo, óperas en donde estuve de cover, pero no se dio de poder hacerlas en escena, como ¿cómo se llama? El Fausto, o también protagonista, es un rol maravilloso. He hecho un concierto, pero no me ha tocado hacerla. Bueno, yo te cuento una anécdota de Andrea Por ahí, yo ahora piensan que... Sí. De Andrea Chenier yo tengo una anécdota. En el 2003 yo hice toda una gira por Italia en 22 ciudades con una Carmen. Y de Buenos Aires la única ópera que me llevé para estudiarla en los ratos libres, que tuve pocos, pero tuve, fue Andrea Chenier. Y después desapareció, chau. La sabía casi de memoria y no pasaba nada. Hasta que un día también me llaman del exterior para hacer Andrea Chenier. Y ahí le dije, sí, la hago, ¿cómo no la voy a hacer? Si la sé de memoria, hace 10 años que la vengo estudiando, ¿cómo no la voy a hacer? Y me tocó hacer una Andrea Chenier maravillosa, muy, muy buena, con una producción excelente. Esto fue en un teatro que hay en Asunción del Paraguay, que es el Teatro del Banco Central, que es un teatro para 2.000 personas, que está hecho a todo trapo, con una planta de luces impresionante, y me tocó un elenco, por suerte, muy, muy bueno. Así que fue una ópera que, te digo, me marcó. Es una ópera que no me la pude sacar de la cabeza hasta por lo menos 3 o 4 meses después de haber terminado. Me quedaba siempre el Chenier, toda la situación política que se presenta, los roles, todo, era una cosa que se me metió en la cabeza de tal manera que, te digo, estuve realmente 3, casi 4 meses pensando nada más que en la Chenier que ya había terminado, ¿viste? Cosa que no me pasa frecuentemente con otras obras. Sí, es muy... Tiene páginas maravillosas. Tiene cosas bárbaras, realmente bárbaras. Y bueno, ojalá se pueda hacer nuevamente. No es una ópera fácil de montar porque se necesita muchísima gente, no solo en los coros, sino también en la cantidad de figurantes que tenés que tener. Nunca sabes, por ahí. Sí, en una de esas se puede volver a hacer, o se puede hacer en otra parte. Y bueno. ¿Por qué no? Un repechaje después de la pandemia. Sí, la famosa aria que se hizo famosa con la película Filadelfia es maravillosa y es un lujo para las sopranos poder cantar esa aria, La Mama Morta. Y bueno, sí. Estás al aire libre en Mar del Plata. Qué bueno. Se entrecorta un poco. Pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Luciana. 11 minutos. 11. Sí. Bueno, vamos a pasar hasta el minuto 7, así nos quedan 4 después para terminar charlando. El número 4, Fernando, que es el aria de Abigail de Nabucco.
Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire. La excelencia de un estilo. Bueno, buenísimo. Realmente si hay algún rol que está hecho para destruir las voces, es Abigail, ¿no es cierto? Increíble, fue lo último que canté porque estuvimos ensayando hasta último momento y bueno, después vino esto de la pandemia, todos nos saludamos ahí en la sala esperando que volvíamos a encontrarnos un mes después y bueno, ya hace 1 año y 1 mes que te pasó todo esto. Sí. Así que bueno, esperemos que todo vuelva. Me había quedado colgado también un Nabucco en Chile que se volvió a programar para enero de este año y cuando llamé a Chile en noviembre a ver en qué estaba la cosa, acá que no se hablaba, allá me dijeron que no, se suspendía todo porque sabían que venía la segunda ola. Así que bueno, veremos. Dios dirá. Estamos en manos de la pandemia. Sí, habrá que tener paciencia. Yo ya me puse una dosis. Que lo mismo que nada. Cuando me pongan la segunda dosis, entonces esperaré 3, 4, 5 meses a ver cómo baja todo, si es que baja, y si se puede, empezaré a organizar óperas de vuelta. Veremos, claro. Qué sé yo. Es todo, por ahora es todo un delirio, ¿viste? Porque cada vez estamos peor. Pero bueno, es la realidad. Sí. No tenemos forma. Confiemos en que siempre ellos dio paro. Sí, ojalá se pueda. Ojalá podamos. Yo realmente te digo, en mi caso personal, no salgo, prácticamente no salgo, ¿no? No voy. Cuando hubo espectáculos tampoco iba a haber espectáculos ni nada, me cuido mucho. Pero de todas maneras es perdonando la expresión, es un embole no poder hacer ópera que me muero, ¿viste? Es tremendo. Bueno, ya se podrá. Luciana. Eduardo, el último minuto, antes que me cortes, la verdad que fue un placer que hayas estado en el programa, hermoso todo
lo que compartiste para que escuchemos, así que esperamos que nos volvamos a encontrar, ojalá en persona, haciendo música. Bueno, me encantaría. No quiero dejar de agradecerte infinitamente, Mónica, por tu presencia en este programa. A partir de mañana va a estar en las redes sociales toda la grabación, en Noticias de Ópera y Música Clásica, en Facebook, en mi Facebook personal, en De Paraíso para Usted también, lo subo a todas partes, así que realmente te agradezco muchísimo tu presencia y me encantó volver a verte también después de tanto tiempo. Muchísimas gracias. Yo soy la agradecida, me has acercado un poco a la lírica y a esa vida que alguna vez tuve y espero volver. Así que un gusto, ha sido un programa hermoso y me sentí bárbaramente bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, nos despedimos entonces hasta el viernes que viene. Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com. Rada.com. 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 Rada.com.